Muy buenas. Hoy nos metemos de lleno con una de las ecuaciones, yo diría, más fundamentales de la química y la física. Vamos a ver cómo se construye, paso a paso, cómo a partir de tres ideas, de tres leyes muy sencillas, llegamos a una fórmula maestra que lo unifica todo. Seguro que esto suena ¿por qué una bolsa de patatas fritas parece que va a explotar si subimos a la montaña? ¿O por qué la presión de una rueda baja en invierno con el frío? Son cosas del día a día, pero que, ojo, tienen una explicación científica clarísima. Todo tiene que ver con cómo se comportan los gases. Y hoy vamos a entender exactamente el por qué. Bien, pues para poder llegar a esa ecuación general, primero tenemos que entender sus cimientos. Todo, absolutamente todo, se basa en tres leyes individuales que nos cuentan cómo se comportan los gases, pero en condiciones muy específicas. Aquí tenemos los tres pilares. A ver, la ley de Boyle nos dice que si la temperatura se mantiene quieta, al aumentar la presión, el volumen se hace más pequeño. Luego está la de Charles. Si la presión no cambia, al calentar un gas, este se expande, su volumen aumenta. Y por último, la de Gay-Lussac. A volumen constante, cuanta más temperatura, pues más presión. Cada una de ellas es una pieza del puzzle. Y claro, aquí llega la pregunta del millón. En el mundo real es muy raro que solo cambien dos cosas y la tercera se quede fija. Lo normal es que todo cambie a la vez. Así que necesitamos una herramienta más potente, una que lo tenga todo en cuenta. Venga, pues vamos al meollo de la cuestión. Ahora vamos a ver cómo se cogen esas tres leyes y matemáticamente se fusionan para crear una única y potentísima ecuación general. Aquí es donde pasa la magia. Si lo pensamos, Boyle dice que P por V es constante, Charles que V entre T es constante y Gay-Lussac que P entre T es constante. La única manera de que esas tres verdades se cumplan al mismo tiempo es que la relación P por V y todo eso dividido por T sea lo que de verdad permanece constante. Es una síntesis matemática brillante. Y ¡tachán! Aquí la tenemos. La ecuación general de los gases ideales. Con esta fórmula, si conocemos el estado inicial de un gas, es decir, su presión, su volumen y su temperatura, podemos predecir cualquiera de esas tres cosas en un estado final. Es elegante y, sobre todo, súper útil. La teoría está genial, pero para entender de verdad cómo funciona esta ecuación, no hay nada como verla en acción. Así que vamos a resolver un par de problemas prácticos. Antes de lanzarnos, esta es la hoja de ruta para no perdernos. Primero, ¿qué datos tenemos y qué nos piden? Los apuntamos. Segundo, y esto es clave, la temperatura, siempre a Kelvin. Siempre. Tercero, despejamos la incógnita de la fórmula. Y cuarto, a sustituir números y calcular. ¡Vamos a ello! Aquí va el primer caso. Tenemos un estado inicial con todos los datos y un estado final en el que nos falta saber el volumen. Pues nada, vamos a aplicar la fórmula. Fijaos bien en el proceso. Lo primerísimo, convertir los 50 y los 100 grados Celsius a Kelvin, que es solo sumar 273. Después de la ecuación general, se despeja V2, el volumen final, y ya está, solo queda sustituir cada valor en su sitio, las presiones, el volumen inicial y las temperaturas en Kelvin. Y me detengo aquí un momento porque esto es súper importante. De verdad, es el fallo más típico. La ecuación general de los gases no funciona, pero para nada, ni con Celsius ni con Fahrenheit. Hay que usar siempre la escala Kelvin. Es la escala de temperatura absoluta y no es negociable, ¿de acuerdo? Si no, los cálculos salen mal, seguro. Y el resultado es 11,55 litros. Lo interesante aquí es que, aunque la temperatura ha subido, el aumento de la presión ha sido tan fuerte que ha hecho que el volumen final sea menor. La ecuación nos lo ha chivado a la perfección. Venga, vamos a subir un poquito el nivel. ¿Qué ocurre si las unidades de los datos del principio y del final no son las mismas? Vamos a verlo con otro ejemplo. En este problema partimos de un volumen en centímetros cúbicos y una presión en hectopascales. Pero cuidado, el estado final nos da el volumen en litros. Antes de tocar la calculadora hay que poner orden en estas unidades. Esto es absolutamente fundamental. O lo pasamos todo a litros o lo pasamos todo a centímetros cúbicos. Da igual, pero todo tiene que estar en la misma unidad. En el ejemplo se han pasado los 3 litros a 3000 centímetros cúbicos para que todo cuadre. La coherencia es la clave del éxito. Y con la presión, pues pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de unidades, atmósferas, milímetros de mercurio, pascales. Estos factores de conversión son nuestras herramientas para poder saltar de una unidad a otra sin problemas. Una vez que hemos resuelto la ecuación, la presión final nos sale en hectopascales, claro, porque es la unidad con la que empezamos. Pero a lo mejor el problema nos la pide en otra. Aquí se ve perfectamente cómo, con un factor de conversión, se pasa ese resultado final a milímetros de mercurio.
Y ahí lo tenemos, 207,8 milímetros de mercurio. Hemos resuelto un problema que parecía más lioso simplemente siendo ordenados y metódicos con las unidades. Bueno, y para terminar, vamos a dar un paso atrás. ¿Qué hemos visto en realidad? Hemos visto cómo la ciencia es capaz de construir herramientas cada vez más potentes partiendo de observaciones sencillas. Esta frase lo resume todo. Partimos de las leyes de Boyle, Charles y Gay-Lussac, que eran como mirar el mundo por una rendija, y hemos llegado a una ecuación general que abre la ventana de par en par. Nos da la capacidad de predecir. Y esto nos deja con una última pregunta en el aire, para darle vueltas. A ver, esta ecuación es una maravilla. Funciona de lujo para los gases que llamamos ideales. Pero parte de la base de que las partículas de gas son puntitos que ni ocupan espacio ni se molestan entre ellas. ¿Y qué pasa en el mundo real, donde las moléculas sí tienen un tamaño y sí interactúan? ¿Ahí qué? Bueno, pues esa es otra historia, y la dejaremos para otro día.